Bueno, pues muy buenas tardes y empezamos la sesión número 10 de este curso de filosofía. Ya estamos a punto de terminar este ciclo que comenzamos ahí por octubre, más o menos, septiembre-octubre. Y mi idea es terminar la próxima ya con una sesión más, en junio, y luego ya pues dar un tiempo de vacaciones para luego seguir con la segunda parte de este curso sobre la filosofía del hombre, ¿no? Filosofía antropológica, antropología filosófica. Bueno, el tema de hoy estamos avanzando por ese mundo de la cultura que nos lo ofrece la ciudad. Ya hemos pasado por el mercado, hemos pasado por la academia, la universidad, el ágora, en fin. Ahora llegamos al teatro, ¿no? El teatro. En toda ciudad que se precie tiene que haber teatro, tiene que haber representación artística, tiene que haber arte. Y eso pues nos lleva a un tema apasionante, el mundo del arte. ¿Qué es el arte? Pues el arte todos lo tenemos asociado a la belleza, ¿no? El arte tiene que ver con la belleza, de alguna manera, ¿no? Pero la belleza está en muchas realidades. Las realidades naturales, miramos el paisaje desde aquí, vemos el mar, vemos la montaña, decimos, cuánta belleza hay en la naturaleza, cuánta belleza hay en un caballo que está trotando por una pradera, ¿no? Cuánta belleza hay si nos asomamos a los Alpes, ¿no? Cuánta belleza hay en las realidades naturales, en un paisaje con un río, una montaña, unas aves volando, ¿no? Hay muchísima belleza en la naturaleza, ¿no? Cuánta belleza podemos encontrar en el ser humano. El hombre y la mujer se sienten profundamente atraídos por el ser humano mismo, porque el hombre es capaz de portar una belleza, es portador de una belleza en el aspecto físico, en el aspecto afectivo, en el aspecto expresivo, en el aspecto de la acción humana. Cuánta belleza puede haber en un ser humano, ¿verdad? Pero también encontramos esa belleza en el arte, ¿no? En el buen arte, en el arte auténtico, ¿no? ¿Verdad? Y vemos que la obra de arte nos seduce por algo, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de pensar, de investigar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la obra de arte, ¿no? Porque en el arte no solo se refleja la belleza. A veces piensen ustedes en el cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo. Es bello ese espectáculo de unos hombres que están siendo fusilados por unos soldados y caen muertos en una plaza en Madrid. Pues en sí mismo no es bello, ¿no? Pero ¿qué es realmente lo que atrae de esa obra? La capacidad expresiva que tiene ese cuadro. Ese cuadro tiene algo especial que hace que aquello que en sí mismo fue horrible, fue un dolor, un sufrimiento para un pueblo, quede plasmado, quede reflejado de una manera magistral. Y eso es quizá lo que hace que eso sea una obra de arte, un cuadro como ese, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver, cuando hablamos de arte, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de muchas manifestaciones de arte. Entonces, vamos a tratar de ver esas manifestaciones de arte. Por una parte, nos encontramos con que arte hay artefactos, ¿no? Que vienen literalmente de algo hecho con arte, ¿no? Un artefacto. ¿A qué nos referimos con artefactos? Por ejemplo, a un cuadro, la pintura, una imagen, la escultura, ¿no? Podríamos decir también un fresco pintado en la pared, pues eso también, ¿no? El fresco de la Capilla Sixtina, donde hemos estado tan unidos últimamente, estas últimas semanas.
bueno, pues ahí estamos ante artefactos, de alguna manera, ante algo, un objeto artístico, ¿no? Bueno, también nos referimos a textos, los llamados textos literarios. Hay arte en una poesía, ¿no? Los textos literarios se han visto clásicamente divididos en 3 géneros. El género lírico, ahí estaría la poesía, ¿no? Podríamos hablar también del género lírico, bueno, sobre todo de la poesía, yo diría, ¿no? El género épico, que lo vemos sobre todo lo vemos en la novela, es decir, una narración de unos sucesos, de unos hechos heroicos, una gesta, algo impresionante, algo que nos llama la atención, una historia bonita. Lo vemos también en los cuentos, ¿no? Y también está el género dramático. El género dramático es una serie de acontecimientos que tienen el carácter de algo dramático, ¿no? Un suceso doloroso, ¿no? ¿Sí? Lo vemos en el drama, propiamente hablando. Lo vemos también en la comedia, donde ya pues tiene un carácter más divertido o más agradable de ver, de escuchar, y lo vemos en la tragedia, ¿no? Quizá las formas más antiguas son las tragedias, ¿verdad? Las tragedias griegas. Y luego hay un tercer grupo que serían las interpretaciones. Es decir, las escenificaciones. Ese arte que se ha hecho para ser representado y que si no se representa, propiamente no existe, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el canto. Si nos dieran una partitura, diríamos, bueno, ¿qué hago yo con esta partitura, no? Ahora, si no hay cantante, propiamente no hay canto, ¿no? La música instrumental ha sido hecha para ser representada. Si no hubiera orquesta, pues ¿de qué servirían unas partituras estupendas, ¿no? Si nadie fuera capaz de interpretarlo, ¿no? Lo mismo sucede con el baile, la danza, la declamación. Esto ya es verdad que puedo leer una poesía, pero una poesía bien declamada pues sería una forma de arte. También hay una manera artística de declamar, ¿no? Luego el teatro. El teatro. Es verdad que también se puede leer una obra de teatro, pero cuánto gana si está representado, bien representado, ¿no? Ya no digamos también de los también altos superiores como la ópera y actualmente el cine, ¿no? Que es, digamos, el gran fenómeno artístico, las películas, las series que tanto nos atraen, tanto nos interesan y que tanto nos llenan, o nos vacían, ¿no? A veces cuando uno se siente defraudado por una obra, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos cómo hay en el mundo del arte, en fin, yo he hecho esta clasificación, seguro que hay otras muy posibles, muchísimas otras clasificaciones, pero en objetos, en textos y en interpretaciones. Aquí me parece, no sé si me he dejado alguna manifestación artística importante, luego o ustedes me lo comentan en cualquier momento, porque así nos enriquecemos entre todos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo propio de todas estas obras de arte, todas estas manifestaciones de arte
¿qué es lo que hace que todo esto sea verdaderamente arte, ¿no? Pues digamos que hay que preguntarse por las cualidades intrínsecas o propias de la obra de arte, ¿no? Y lo primero que podemos decir es que el arte es una creación. O sea, tiene las características de lo propio de crear. ¿Qué es crear? Crear es hacer algo nuevo. De tal manera que cuando uno ve un objeto, una obra de arte, dice, aquí hay una novedad. Este escritor que ha escrito este libro, esta novela, realmente ha hecho algo nuevo y que si es bueno, si es una obra de arte, queda ya para la posteridad. Y efectivamente, las grandes obras de arte quedan ahí como momentos estelares de la historia de la humanidad, en el que se creó esta obra. Y esta obra ya, a partir de ese momento, está ahí y a lo mejor está en un museo y está custodiada. ¿Por qué? Pues porque si alguien destruyera la piedad de Miguel Ángel, pensaríamos que ha matado algo, ¿no? Algo importante. Es decir, ha hecho algo, un crimen de alguna manera, ¿no? La obra es una creación, por tanto, hay un creador. Y de alguna manera, sin duda, detrás del creador hay un genio. Por eso se habla del genio del artista, ¿no? Porque ha sido capaz de crear algo con una entidad propia. Esto es lo que llama la atención de la obra de arte, ¿no? Es una realidad, por tanto, nueva. Es una realidad genial, una realidad genuina, auténtica, que tiene las características trascendentales de toda realidad natural. Tiene una unidad, tiene una verdad, una bondad, una belleza que le son propias, ¿no? Tiene una consistencia propia la obra de arte, ¿no? Una vida propia, podemos decir, con unas leyes propias a las que el autor no tiene más remedio que obedecer. Se dice de Dostoyevsky que sus criaturas, los personajes que aparecen en sus obras, digamos que no le obedecen, sino que obran de acuerdo con sus propias leyes y son más profundas que su creador. Es decir, dice que es el creador el que obedece a sus criaturas. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que la criatura tiene que tener estas características, no están hechas a su antojo. La obra no puede seguir sin más la veleidad del artista, sino que la obra tiene su propia ley, su propia dinámica, su propia fuerza, su propio juego, que es un concepto que gusta mucho a los filósofos del arte. Hablar de que el objeto de arte es un juego, es un conjunto de elementos que tienen su dinámica propia, sus leyes propias. Entonces el genio las descubre y de alguna manera crea el juego, ¿no? Y luego nos pone a jugar a todos, de alguna manera. Bueno, entonces el arte es una realidad también profundamente humana, espiritual y trascendente, capaz de expresar o reflejar el espíritu de su autor. La huella del espíritu humano reverbera en la obra de arte. La obra de arte puede reflejar las diversas dimensiones de lo humano. Puede reflejar la corporalidad humana, la sensibilidad, la afectividad, la sociabilidad, la moralidad, la libertad, la religiosidad. En las obras de arte, de alguna manera, vemos lo humano como uno de los temas muy atractivos, ¿no?, del arte, ¿no?, muy recurrentes, ¿no? Vemos también cómo el artista es capaz de crear obras que manifiestan la verdad, la bondad y la belleza que percibimos en las realidades naturales, los aconteceres de la existencia, las acciones humanas, las construcciones humanas. Fíjense ustedes que todo puede ser tema del arte. Realidades naturales, acontecimientos humanos, experiencias humanas, construcciones humanas. Bueno, pues entonces vamos a ver qué cualidades tiene la obra de arte. Pues por una parte, no hay obra de arte en la que no destaque
la unidad. La obra de arte tiene que tener una unidad interna, de tal manera que cuando estudiamos la obra de arte, si pensamos en un cuadro, vemos que todos los elementos, de alguna manera, el cuadro se percibe de un golpe, ¿no? Y se percibe una unidad que destaca en todo el cuadro. En una escultura lo mismo. En un texto literario lo mismo. Fíjense ustedes que todos los personajes que intervienen en la obra están de alguna manera vinculados y cada uno tiene su personalidad, su fuerza, su intervención, pero al final no es un manojo de sucesos, sino que todo tiene una unidad. Lo hermoso de un cuento es que tiene una unidad. Lo hermoso de una historia es que tiene una unidad. Y puedes decir, esto es una historia, una historia. No es un conjunto de sucesos deslavazados que han pasado, que han empezado aquí y han acabado aquí. Bueno, no, es una unidad significativa toda ella. Y así vamos a un segundo aspecto, que es que la obra de arte tiene que tener una estructura. Y tener una estructura. ¿Con X? Con S, ¿no? Sí. Esto es con S. Tiene que tener una estructura. Es decir, que esas partes, esos elementos, están unidos y constituyen entre ellos, gracias al armazón que los une, constituyen una unidad, pero hay una estructura, hay un conjunto de elementos, hay una diversidad de elementos. La obra de arte no es monolítica, no es una mancha, sino que es un conjunto de brochazos, de colores, pero que están unidos y al mismo tiempo tiene una estructura, una composición. Por tanto, hay una armonía entre esos elementos. Entonces, la estructura nos lleva a la forma, ¿no? El arte es forma, es estructura, es un conjunto de elementos diversos aunados, estructurados, organizados, ¿no? Pero quizá el aspecto que a mí por lo menos me llama más la atención es la expresividad. La expresividad. La obra tiene una capacidad de expresar. Cuando uno ve la obra le lleva a algo. La obra suscita sentimientos, suscita emociones, suscita recuerdos, suscita algo. Es decir, veo en la obra, a medida en la que yo me dejo como embriagar por la obra, me dejo seducir por la obra, me dejo atraer por la obra. En el momento en que yo capto a la obra, capto lo que el autor ha querido reflejar y expresar en la obra, el autor me lleva a ese mundo interior que hay en la obra. Es decir, la experiencia que el autor tuvo cuando compuso la obra, previa a la composición, mediante la composición de la obra, toda la subjetividad del artista de alguna manera está ahí y es transmitida a través de la obra. Es decir, el autor nos lleva a la verdad que él captó cuando él tuvo una experiencia y la consiguió plasmar a través de ese cuadro, a través de esa escultura. Si ustedes se fijan en Miguel Ángel, la Piedad de Miguel Ángel, se encuentran con una mujer que es una madre joven, que tiene a Jesús en sus brazos, ¿verdad? Y está uno pensando en la madre que tuvo a Jesús en sus brazos cuando Jesús ha muerto y ha sido descendido de la cruz, y inmediatamente la imagen de esa madre es la madre en el estado físico que pudo tener cuando dio a luz a
Jesús. Entonces está consiguiendo el autor llevarnos al momento de su maternidad, al momento del dar a luz, al momento de tener a Jesús al luz. Bueno, son muchas las lecturas que cabría hacer, ¿no? Pero uno empieza a descubrir, decir, cuántas cosas descubro en esa imagen, ¿no? En esa imagen, ¿cuánto me dice esa imagen? Y me está diciendo lo que el autor quiere decirnos. Pues el autor está expresando todo su espíritu, y su espíritu infinito en la captación de ese momento, nos está llevando, por medio de la representación, nos está llevando a una captación de algo grandioso, como es el misterio de la madre que tiene a Jesús en sus brazos, ¿no? Y eso es lo que hace cualquier genio. El genio lo que hace es, de alguna manera, expresar la realidad, no tal como la realidad es necesariamente, sino de una manera en la que él destaca y eso suscita en nosotros pues toda una captación de una verdad profunda que está ahí en la obra de arte, ¿no? Por tanto, las artes son modos eminentes dicen los autores que un poquito yo he estado siguiendo, ¿no? Son representaciones. Las obras de arte son representaciones. Es decir, la obra de arte es una representación de la realidad, con un modo de representar que es propio del arte, ¿no? Y eso es lo que da lugar a la expresividad, ¿no? La obra de arte, siendo representación, tiene que tener unidad, tiene que tener estructura y logra la expresividad, ¿no? Puedes expresar sentimientos, alegría, temor, paz, gozo, dolor. Puede representar experiencias espirituales, verdad, bondad, belleza, armonía. Pues vamos poquito a poco como tratando de ver toda esa fuerza de representación, de expresividad que tiene la obra de arte. Entonces eso nos sitúa ante un horizonte que es que si la obra de arte es representación, la obra de arte es un medio de comunicación. Es un medio por el que el artista logra expresar algo que no se puede expresar más que con la obra de arte. Esa es la genialidad de la obra de arte, que expresa lo que no se puede expresar con palabras. Hombre, en el caso de los textos literarios se expresan mediante palabras, ¿no? Pero no mediante palabras comunes. No, hazme un resumen del Quijote. Pues mira, lo has destrozado, ¿no? Es decir, para conocer el Quijote hay que leer el Quijote. Dime qué hay en ese cuadro. Pues si eres ciego, si no lo puedes ver, yo no te lo puedo contar. Porque es que solo viendo el cuadro uno capta el contenido, la fuerza comunicativa del autor del cuadro. El escultor lo mismo. Aquello que es capaz de hacer un escultor, como es el ejemplo que he citado, pues solo se puede hacer esculpiendo la obra. Y uno se queda admirado de esa obra. Y a medida que la contempla más y la capta mejor, es capaz de captar con más profundidad lo que el artista ha querido decirnos a través de esa obra, ¿no? Ya sea un cuadro, ya sea una imagen, ya sea también arquitectura. La arquitectura estaría aquí. Para Gadamer, la arquitectura es la manifestación artística más alta. Él lo explica. Porque el edificio nos envuelve. Y el edificio, ¿verdad?
Aquí todos sabemos, y alguien especialmente, los edificios nos condicionan mucho. Es decir, un edificio, y ya no sé, y todavía más si el edificio es artístico, pues el edificio artístico pues suscita en nosotros unas vivencias y suscita en nosotros un modo de vida. Nos lleva de alguna manera, la estructura del edificio. Si entramos en una catedral, de alguna manera estamos condicionados por la catedral. Y si entramos en un gran edificio, en la Sagrada Familia, por ejemplo, pues uno se siente de alguna manera ahí, pues profundamente afectado. Y estamos muy condicionados siempre por el espacio y por los espacios que han sido creados por los arquitectos. Los grandes arquitectos logran soluciones arquitectónicas y logran, ¿verdad?, pues que el lugar donde se viva, pues, qué grato es vivir aquí, ¿no? Y que bien trabajo y que bien convivo con los demás, ¿no? Porque hay unas soluciones arquitectónicas que me influyen notablemente, ¿no? Bueno, pues estamos en lo que es la expresividad, ¿no? Claro, una cámara fotográfica o una cámara de vídeo puede ofrecernos un reflejo o visualización perfecta de una realidad fáctica, pero el arte añade algo más. Algo que no es capaz de captar una cámara así. Por eso también el cine va jugando con las cámaras, pero claro, lo que hace el cineasta es no simplemente poner una cámara y ya está, sino que juega con la cámara, juega con los movimientos, juega con las capacidades que tiene. Y entonces nos va trayendo, nos va llevando, nos va poniendo. Y claro, esa es la genialidad del cine, ¿no? Entonces, el objeto de arte tiene algo más, y es que la obra representa la realidad captada y expresada según una verdad, bondad y belleza propias y del sujeto que la capta. Por eso, claro, los artistas siempre se han caracterizado por personas que tienen una gran sensibilidad. Aquello que una persona ve, el artista ve ahí algo y dice, ahí hay algo hermoso, profundo, y lo puedo expresar y reflejar y transmitir de esta manera, con estos colores, con esta forma, con esta figura, con esta expresividad. Y Beethoven era capaz de sobrecogernos con la contundencia de las trompetas, de los violines, de los fagoces, de los clarinetes, y uno escucha una sinfonía de Beethoven y queda sobrecogido. Dice, algo siento y algo me está expresando, ¿no? Digamos, cuando en la novena sinfonía termina con algo que era absolutamente inimaginable, que es con un coro. Una sinfonía que acaba con un coro. Y con un coro que tiene un mensaje. Claro, eso es impresionante. Es el himno, la gran sinfonía a la paz, ¿no? Bueno, pues todo eso lo hace el artista. ¿Por qué? Porque puede y sabe. Entonces, claro, ¿quién es capaz de hacer eso? Pues solo unos genios son capaces, ¿no? Entonces, de tal manera que todo espectador de la obra artística puede participar de esa experiencia. Fíjense, el arte al final nos lleva a una experiencia estética, pero una experiencia que tiene un contenido profundo, ¿no? De tal manera que es capaz de reflejar el objeto con sus propiedades. ¿Qué nos dice el arte que siempre tiene un objeto? Nos está diciendo que ese objeto es algo malo, o es algo bueno, o es algo feo, o es algo falso,
o es algo verdadero, o es algo injusto, o es algo justo. Y así podríamos seguir. Nos está hablando del objeto, pero nos está diciendo, eso que estoy representando, quiero que lo veas como bueno, como falso, como feo, o como justo, o como injusto, y quiero que veas que el objeto está asociado a su verdad, tal como la ve el artista, ¿no? ¿Y qué quiere provocar? Pues lo que quiere provocar el artista es una experiencia. Es decir, que aquello que es bueno, malo, feo, tal, sea visto en su verdad y provoque, por tanto, pues la satisfacción de decir, olé, ahí está expresada la verdad de lo que pasó ahí. Ahí, en los fusilamientos del 3 de mayo, veo la verdad de lo que sucedió y veo la verdad del sufrimiento del pueblo español. Y lo estoy viendo. Y como veo la verdad, esa verdad me dice, Eureka, aquí está, esta obra la expresa. Y por tanto, esto produce y suscita lo que el artista quiere suscitar, ¿no? Por ejemplo, en la obra de arte puede suscitar crueldad. La crueldad del que está actuando, ¿no? Está una narración en la que hay un personaje cruel, y la narración y el texto, pues lo muestra, ¿no? O puede transmitir odio, o puede transmitir envidia, o puede transmitir la venganza, puede transmitir compasión, o perdón, o arrepentimiento, o desesperanza. O puede transmitir reconciliación, justicia, humildad, mansedumbre, etc. Es decir, el artista puede transmitir lo que quiera, porque tiene ese poder. El arte le permite reflejar lo que es un personaje en el que lo que resulta es que las características del personaje pueden ser muy diversas, pueden ser inmensas, posibilidades. Es que estoy transmitiendo a través del arte lo humano, la percepción humana de las cosas. Digamos, la resonancia que el mundo y los acontecimientos tienen en mí. Por eso la historia se puede reflejar a través de pinturas, a través de esculturas, a través de narraciones, a través de textos, a través de biografías, y nos apasiona a través de un texto irnos al mundo romano, al mundo griego, al mundo de los persas, a la Edad Media, a la modernidad. Es decir, es que a través de un texto, y de un texto bien escrito, con una buena historia, o a través de una buena película, es que me estoy trasladando y estoy sintiendo la realidad. No simplemente la veo como de una manera, no, es que la estoy sintiendo. Es que el autor, el buen cine, el buen teatro, me hace... Claro, las tragedias griegas, es que los espectadores se ponían a hablar y a gritar. ¡Ojo, cuidado, que te está haciendo, que te va a pegar! ¿Por qué? Porque la gente saltaba, ¿no? Y si había un tirano, ¡hay que matar a ese tirano! Y si había un ladrón, a la horca con ese ladrón. Parecía que estaban viendo la realidad. Es la grandeza de la obra de arte, es llevarnos a lo que pasa, pero a llevarnos también al sentido de la verdad de lo que pasa y al sentido de la experiencia que suscita todos esos acontecimientos. Por eso cuando uno ve una obra de teatro, una obra de cine o
pues se siente removido, ¿no? Y cuando uno pues lee una buena poesía, ¿no? Una poesía buena, pues suscita en nosotros una expresión de algo, de lo que pasó, de lo que se siente, de lo que eso sucede, de tal manera que ese acontecimiento nos impacta profundamente. Que el arte impacta. Y el arte transforma. Por eso, para los griegos, el arte tenía una fuerza catárquica, purificadora. Yo tenía aquí recogido unos cuantos ejemplos, ¿no? El cuadro conocido por Guernica estaba titulado originalmente Recuerdo a mi amigo Sánchez Mejías y representa el dolor por la trágica muerte de un torero. Pese a que luego se le han dado otras interpretaciones. El dolor y lo que está pasando es por la muerte de un torero. Eso es lo que pretendió Picasso cuando escribió el Guernica. Recuerdo de mi amigo Sánchez Mejías, ¿no? Bien, en el mundo de los griegos, por ejemplo, si ustedes recuerdan o han visto el Laoconte que se exhibe en el Museo Pío Clementino en el Vaticano, representa la lucha desesperada del sacerdote troyano castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes marinas junto a sus dos hijos. La desesperación. La fuerza que tiene el Laoconte, que está, es la fuerza expresiva es del hombre que se ve superado por la fuerza de un... Claro, todo eso nos lleva a un mundo, el mundo griego. Yo tengo aquí una obra que es de un autor famoso, Charles Mueller, donde relata lo que es el mundo moral de los griegos, tal como está recogido en las tragedias, ¿no? Y destaca la idea de fatalidad. El mundo griego es un mundo en el que está dominado por la fatalidad, por unos dioses que dominan todo lo que pasa y sobre los cuales, ante esa fuerza dinámica de los dioses y sus arbitrariedades, los humanos realmente se sienten poco libres, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno ve las tragedias griegas, dice, las cosas que pasan suceden porque así lo deciden los dioses. Pero las cosas, ¿hasta qué punto son buenas o malas en sí mismas? Pues no hay una configuración moral todavía muy clara. Y entonces, en esa configuración moral, pues hay mucho al destino, al factum, a lo que ahí sucede. Pero bueno, eso sería irnos hacia otro tema, ¿no? El gran tema de la literatura, fíjense ustedes, ¿no? Si uno empieza ahora, sería muy interesante hacer un libroforum o una especie de biblioteca, ¿no? De cosas que uno ha leído y que le han impactado. Y yo pienso que todos diríamos, a mí esta novela, que la leí cuando tenía 15 años, me impactó profundamente. Me marcó. Y a todos nos han marcado películas, textos literarios, obras de teatro, nos han impactado. Y nos han configurado de alguna manera y han configurado nuestra percepción de la realidad, nuestra visión de las cosas, de las personas, de la sociedad y nuestra visión de la moral también, la configuración moral de la persona, ¿no? Fíjense ustedes en Shakespeare. Shakespeare recoge, por supuesto, toda la tradición griega y la plasma en sus grandes obras, Hamlet, Macbeth, Ricardo III. Lo que uno ahí descubre es la ambición, el resentimiento, la rebeldía, la egolatría y tantas otras lindezas humanas, ¿verdad? Porque esos personajes tienen mucha fuerza y cada uno pues se ve dominado de alguna manera por una situación, ¿no? Por un contexto, por una realidad, pues lo vemos ahí, ¿no? Y siempre que vemos y asistimos a una representación de Hamlet, pues, o de Otelo, pues ahí está, ¿no? Pues la culpa, Si uno se lee un texto que a mí me encanta, que es
la narración de la pastora Marcela en el Quijote, capítulos 12 a 14. La defensa que hace Marcela de su legítima libertad ante los anhelos del pastor Grisóstomo es profundamente llamativa en el mundo del feminismo de hoy. Es decir, el Quijote fue realmente ahí un libro revelador de lo que es la defensa de la mujer, de su autonomía y su libertad propia. Está ahí, en La Pastora Marcela, un libro escrito en 1600 poco, ¿no? El siglo XVII. Ahí, y bueno, y uno dice, caramba, qué defensa de lo que es la libertad de la mujer. Sentido y sensibilidad de Austen. Pues la desazón ante un enamoramiento no correspondido es el tema central, me parece a mí, de sentido y sensibilidad. Lo que sufre una chica de unos 17 años, 18 años, la famosa Mariam, me parece que es Mariam, pues ante el Salubi que la tiene desplantada, ¿no? Y que bueno, pues todo lo que aprende esta Marian, o Marianne, me parece que es en la obra. Bueno, el anhelo de regreso al hogar familiar, el tema central de la Odisea de Homero, ¿no? Homero está siempre tratando de volver a su casa, y recuerda a su esposa. Mira que Calipso, la diosa Calipso, le retiene, ¿no? Y le ofrece todo, le ofrece inmortalidad, le ofrece todo el placer, le ofrece todo. Dice, no, yo quiero ser mortal, yo quiero volver con mi mujer. Yo lo que quiero es volver con mi mujer y mi familia, ¿no? El Señor de los Anillos, que ¿verdad? Nos ha impresionado leer esa obra y ver las películas, en el que uno parece que el mal está ganando. Y claro, es que lo que no puede ocurrir en una historia es que venza el mal. ¿Por qué? Porque en el fondo el gran tema de la literatura es el bien y el mal. El bien y el mal moral. Y por tanto el tema de la justicia. Entonces, al final, el malo tiene que terminar como malo y que se reconozca que ha sido malo y que reciba su castigo. Si no, no nos vamos tranquilos de la película, ¿no? No nos vamos a dormir tranquilos. Si el malo ha vencido, esto no puede ser, ¿no? Si el amor no triunfa al final, esto no puede ser, ¿no? Aquí falta algo, ¿no? O sea, en el fondo, el gran tema siempre está ahí, que el bien triunfe y que el mal, pues, sea derrotado, ¿no? Sea reflejado como tal. Fíjense ustedes, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, el sentimiento de culpa que el protagonista transmite en esta obra. Se han leído El retrato de Dorian Gray, uno ve todo lo que es la vida de un hombre, de un joven, que se va degradando, y parece que no se degrada, pero se degrada. Y al final rompe el cuadro y se descubre su fealdad total, ¿no? Es decir, un libro maravilloso sobre adolescencia, El guardián entre el centeno, de Salinger, ¿verdad? Qué manera tan increíble de expresar lo que es la adolescencia, lo que es la vida de un adolescente. Un adolescente, uno dice, pero bueno, es que esta obra creo que se escribió, no sé si en el 45 o en el 50, y lo lees ahora y dices, pues sí, parece el adolescente del 2020, ¿no? O sea, es que es el adolescente eterno, ¿no? Bueno, el escándalo de Pedro Antonio de Alarcón puede resumirse en la conversión moral y espiritual de un hombre libertino. Eso es el gran tema que aparece ahí, ¿no? La conversión moral de un libertino. Por eso es una obra que tiene una fuerza y una capacidad
digamos, de impresionar al lector muy grande, ¿no? Porque está ahí expresado lo que es un drama humano, lo que es una degradación moral de un hombre libertino, pero un hombre que se da cuenta que tiene que salir de ahí y pide ayuda para salir, ¿no? Y sale. Bueno, La Dama de Blanco, a mí es una de esas obras que me impresionaron, de Wilkie Collins, ¿no? Una mujer cruelmente denigrada y hostigada a la reclusión, es el gran tema de La Dama de Blanco. Y la rehabilitación de esta mujer, por aquel profesor de dibujo, ¿no? Que, bueno, pues es algo entrañable. Bueno, así podríamos seguir, ¿no? Es decir, en resumen, el arte habla por sí mismo. El arte hay que dejar que la obra de arte nos envuelva, nos hable, tenga todas sus capacidades expresivas, nos haga ver la realidad. Y por tanto, ¿qué es lo que hace en el público? Pues es capaz de educar. Es capaz de formar. Eso es el buen arte, claro. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y si el arte tiene también la capacidad de deseducar? Pues ahí dejo abierta esa pregunta. Pero claro, hoy día lo que nos vemos es que necesitamos ver y conocer el bien. Y necesitamos conocer el bien por medio del arte y la literatura. Y más en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de la imagen. Es decir, todo lo captamos por medio de imágenes. Y lo que nos atrae es la imagen. Y el medio de comunicación más relevante hoy día es la imagen. El hombre está... ¿Por qué? Porque nunca la tecnología ha tenido el poder actual, el poder que tenemos actualmente, la capacidad de llevarnos por medio de la imagen a la realidad. Y de contarnos la realidad por medio de imágenes, ¿no? Entonces, toda esa potencia significa que, bien usada, puede hacer un gran bien en la formación. Mal usada puede hacer un mal increíble, inmenso, ¿verdad? O sea que tenemos una herramienta poderosísima. Y como esa herramienta está ahí, no podemos eliminarla, pues no hay mejor recurso que animar a las personas que tengan algo interesante que decir, que lo digan y que lo digan bien. Y por tanto, se hagan bien con los artistas, pues se hagan artistas, ¿no? Necesitamos ver y conocer el bien por medio del arte y la literatura. ¿Para qué? Para ser orientados y guiados por el bien, por un bien que podemos decir que es claro, que es diáfano, que es expresivo, ¿no? Y con esto yo quiero ya concluir, así que agradecerles a todos ustedes su presencia y invitarles también al coloquio que podemos tener a continuación para escuchar un poquito el eco y también las aportaciones que pueden ser interesantísimas por parte de todos los presentes.